Con el fin de que ustedes comprendan la razón por la cual la Tierra está bajo control oculto, necesitan saber que ha sido puesta en cuarentena. Desde la llegada del bestiario celeste sobre el planeta azul, sus lejanos ancestros no han dejado de estar al servicio de una élite de la cual el origen es extranjero a este planeta. Las leyendas de las cuatro esquinas del mundo no cesan de contar la historia de los dioses, a menudo tiránicos, a los cuales sus ancestros llevaban ofrendas con el fin de calmar su ira. En la actualidad, la situación no ha cambiado un ápice. La influencia de los carceleros es perceptible. Ustedes están todavía a su servicio a través de un sistema corrupto cuyas grotescas ramificaciones llevan a un gobierno ultrasecreto del planeta que parece jugar con ustedes y los innombrables recursos de la Tierra como si jugaran al monopolio. A la vista de las diferentes guerras y conflictos que se han sucedido durante los últimos milenios, observo sin dificultad que las querellas entre Ginabul están bien lejos de acabar. Esto es lo que escribía Anton Parks en El secreto de las estrellas oscuras, que es la primera parte de las crónicas del Girku, y esto es en el año 2003 aproximadamente, que salió este libro. Y bueno, está hablando como si fuera hoy. Esto es nada más que un pequeñísimo extracto de la nota del autor. O sea, todavía no es que no está dentro de la novela, entre comillas, en sí. Es simplemente está en la nota del autor al comienzo de la obra, en donde nos habla de los sumerios, explica todas esas guerras en Medio Oriente que se fueron dando durante tantos años y donde no solo el problema era el petróleo, o sea, la excusa era el petróleo, luego los ataques terroristas, como para ir y tomar las ciudades, sino todos esos vestigios de las civilizaciones antiguas que ponían de manifiesto el verdadero origen de la humanidad. Y de hecho, cada vez que las tropas, especialmente norteamericanas, aunque también hay de otros países, llegaban al lugar, lo primero que hacían era, además de tratar de destruir los monumentos, edificios y demás, de taparlos, de ocultarlos, de destruirlos, han entrado a los museos, en especial el Museo de Bagdad, donde había muchas estatuillas, muchas cosas que representaban a estos dioses Ginabul o reptilianos o Anunnaki, y los que no han sido destruidos se los han robado, y obviamente además hicieron negocio porque los vendieron a particulares que coleccionan, y se siguió la pista de algunos y se encontró a algunos particulares que habían comprado, incluso algunos museos extranjeros también. Bueno, él lo cuenta todo eso, o sea, cómo eliminaron todo rastro de una civilización muy incómoda para la humanidad y sobre todo para un pequeño grupo del cual que son sus descendientes directos. Así que bueno, eso por un lado. Después nos habla de los atentados del 11 de septiembre, de cómo a partir de ahí se instauró un dominio todavía más apretado sobre la ciudadanía, con todos los controles, con las cámaras, con todo lo que es seguirnos a través de nuestros artefactos, de los móviles, de los ordenadores, de tantas cosas que uno no se da cuenta, pero que queda todo registrado. De la intención de instaurar este famoso chip, que, o sea, a nivel cutáneo, pero que también está en las tarjetas de crédito, demás, e incluso en los billetes. Dice que ha habido jugando o tratando de ver qué había en los dólares y en los euros, hubo unos chicos que pusieron en un microondas los billetes, y cuando estos se achicharraron, digamos, adentro había unos chips que sirven como seguimiento también. Bueno, él explica, es un tipo de chip muy pequeñito, pero que está en los billetes. O sea, como todo pasó a ser peor que antes. Fue la excusa, ese evento fue la excusa para instaurar todo esto. Como a nivel militar, bueno, muchas cosas. El tema de los antimisiles aéreos que puso Ronald Reagan a nivel espacial, diciendo que
era para preservarse en ese momento había Guerra Fría, que era para preservarse de posibles misiles rusos, y en realidad es una especie de escudo, de hecho es un escudo antimisiles, pero es un escudo para que no los ataquen otros que son de otra facción y que no son de esta tierra, que de todas formas no sucedería porque no es la manera de actuar de la parte positiva. Ellos no interfieren de esa forma, pero bueno, son bastante paranoicos, entonces como no quieren abandonar su poder en esta tierra, hacen todo lo que está a su alcance. Habla de las epidemias, que ya hubo varias, no al nivel de esta última en cuanto a lo que hicieron los gobiernos, sí, en cuanto a la mortandad o a las cosas que ocasionaron los virus que tiraron. Hubo varias, las conocemos, todos los tipos de gripes que hubo, el HIV, el ébola, bueno, un montón, que han sido todos los mismos intentos. Cuenta sobre eso, directamente habla del nuevo orden mundial, habla del Deep State, él lo llama el gobierno oscuro, habla sobre el Blue Beam, de cómo están tratando, o sea, lo tienen preparado para instaurarlo en caso de necesidad y hacernos creer bien en una invasión extraterrestre o en la llegada de Cristo o de algún Salvador, según sea la religión en la zona en que lo vayan a aplicar, será el Mesías o el Salvador que nos hagan ver. También el tema de las vacunas, de cómo ha arruinado gente con las vacunas, a los que no han matado los han dejado con secuelas, y esto es adrede. No podemos hablar de todas las vacunas, pero específicamente, bueno, muchas, y a través de las cuales nos hacen pasar también muchas enfermedades. El terrorismo también, de cómo lo crearon ellos mismos, para tener la excusa de invadir lugares, de aplicar restricciones sobre la población, como que, bueno, que hay que pasar por escáneres, hay que los pasaportes, que todos tienen chip también, el control del flujo migratorio, que en definitiva de todas formas pasa el que ellos quieren, o sea que si hay un terrorista y ellos quieren que pase, va a pasar. ¿Por qué? Porque un terrorista es un MK Ultra preparado por ellos. Entonces, ese va a pasar y otro no. El que quiera viajar, simplemente ese va a tener más problemas. Así que bueno, es muy interesante este libro, es muy actual. Y como todo lo que hace Anton Parks, bueno, es la historia de la humanidad antigua y presente y futura. Así que yo la verdad es que no puedo ponerme acá a leer todo, me encantaría, pero además de ser muy largo, no es la función de leer los libros. Pero bueno, este fue el primero que él publicó, y la verdad es que al que le interese, al que le guste, léanlo porque es fabuloso, mucha información real, mucha investigación histórica, política, social, diría yo. Es impresionante. Lo pueden descargar en PDF. Hay varios sitios web en donde está en PDF que se puede descargar o se puede leer online. Y también hay audiolibros, mismo en la plataforma de YouTube. Están en forma de audiolibros varios, no están todos, lo mismo que en PDF tampoco están todos, pero hay unos cuantos traducidos al español. No se olviden que el original está en francés y bueno, para el que sabe francés, genial, porque hay muchos libros que no están traducidos. Y entonces, bueno, es la única forma. Supongo que quizás sea más fácil encontrar una traducción al inglés. Debe ser la primera traducción que hagan. Pero bueno, en español se encuentran varios. Que es El secreto de las estrellas oscuras, está tanto para leerlo online o en PDF o como para escucharlo en YouTube. Hay varios canales.
ponen el nombre, Anton Parks, y el nombre del libro, y ahí ya les va a aparecer. Así que bueno, yo la verdad es que se los recomiendo todos los libros de Anton Parks, pero bueno, como para tener una línea, se pueden leer todos por separado, pero bueno, él empezó por entonces no sé, a mí me gusta seguir el orden en que empezó el autor, pero no tiene por qué ser así. Todos son comprensibles, quizás el tema de lo que él le llama el bestiario celeste, que es estos nombres tan raros dados a todas estas entidades, pero con buscar, o bueno, yo en uno de los videos ya más o menos hice un resumen donde estaban los Ginabul, que son los reptilianos, pero que abarcan a todos, o sea, desde los dracos, reptilianos, grises y demás. Y después tenemos a las facciones positivas, con sus distintos nombres. Ahí están no me acuerdo si era en el de Anton Parks o en el de Nurea. En alguno de los dos yo hice el listado. Y si no, igual lo encuentran. Ponen Bestiario Celeste o ponen Anton Parks, tipos o razas, y sale, para que tengan una idea. Él de todas formas es muy escrupuloso con todo eso, y tiene siempre notas al pie de página, tiene listados al final de los libros con lo que sería el glosario, los nombres y demás. Así que eso, bueno, les va a facilitar. Al principio parece chino básico, pero después uno ya se acostumbra a la nueva terminología, porque en definitiva son términos que ya conocí, o sea, lo que él define ya lo conocemos, pero quizás con otros nombres. Solo hay que acostumbrarse a los nombres que él le pone, que son los originales, en esta lengua protosumeria. Así que, bueno, eso no es un resumen, pero es los temas más o menos que toca en El secreto de las estrellas oscuras, y esto es en lo de la aclaración que él hace. Después viene todo el relato, que es maravilloso, en primera persona, de esta llegada de estos primeros dioses. En lo que respecta al proyecto Bluebeam, hay un video muy bueno que publicó hoy una amiga del canal, que es La verdad oculta del ser. Fíjense, vayan a su canal, y ahí publicó un video que se llama Proyecto Bluebeam Rayo Azul. Está muy bien explicado, incluso pone unas imágenes que son, la verdad, bastante esclarecedoras, así que los invito a que vayan al canal a ver ese video, porque es muy interesante, y para que se puedan hacer una idea de lo que es el Bluebeam viéndolo, porque además de la explicación hay videos de estas manifestaciones holográficas, que es lo que es el Bluebeam en definitiva, y bueno, verlo es lo mejor que uno puede hacer para identificarlo. Así que pasen por ahí, La verdad oculta del ser, y el video es Proyecto Bluebeam Rayo Azul. Bueno, pasen, y además tiene otros videos que también son muy buenos, pero ese específicamente es muy ilustrativo.